Bueno, buenas noches. El tema de hoy se llama Vuestra relación personal con Dios. Autor Sri Sri Anandamurti. Por la mañana dije que lo que importa es la utilización de la energía y no la posesión de una capacidad no utilizada. Es decir, alguien puede tener mucha capacidad, pero no la utiliza, entonces más vale uno que tenga menos capacidad o menos energía y la utilice para el bien de todos. Muchas personas tienen complejos de inferioridad de distintos tipos. Piensan que no están capacitados. ¿Cómo van a lograr el objetivo de su vida? ¿Sí? Muchas personas tienen ese complejo de inferioridad y creen que no podrán alcanzar el objetivo de su vida. Es un error suponer que leyendo voluminosos libros o pronunciando bellas conferencias se puede alcanzar a Paramapurusha. No se requiere ninguna erudición, ni siquiera la alfabetización para encontrarse con Dios. El futuro de los que no tienen educación también es brillante. Entonces, dice, es un error pensar que porque uno lee voluminosos libros, asiste a muchas conferencias y por eso uno va a lograr al Supremo. No se requiere ninguna erudición, ni siquiera el conocimiento del alfabeto para encontrarse con Dios. El futuro de los que no tienen educación también es brillante. La relación con Dios, la relación de Dios con los seres humanos es una relación familiar. Cuando los padres alimentan a los hijos, no dan 4 chapatis. Chapatis son como unas tortillas hindúes al hijo, que es un maestro de las artes. Es decir, no le dan más a uno que es un erudito o tiene una carrera y uno solamente al hijo que tiene apenas un estudio. Para los padres, todos sus hijos son iguales. Del mismo modo, para Dios, todas las personas son iguales en cuanto al alimento espiritual que les dará. Quiere decir, Dios va a distribuir su gracia, que es el alimento espiritual, para todos de manera equitativa, igual. Realmente el amor de los padres no depende de la educación de los hijos, sino del apego de los hijos por los padres. Quiere decir, cuando somos apegados a la conciencia cósmica, esa atracción que tenemos hacia él es mutua. Eso también, cuando la gente recibe amor, también se inclina más por ese amor. Los eruditos o intelectuales tienen un inconveniente. Leen diferentes teorías y filosofías y estas cosas crean un choque en sus mentes. Son incapaces de decidir si esta filosofía es correcta o aquella otra. Los incultos, en cambio, están mejor, ya que caminan por el sendero espiritual con firmeza, sin que les molesten las ideas en conflicto. El intelecto es incapaz de comprender a la conciencia cósmica. Al fin y al cabo, el intelecto es solo una creación en el proceso de Pratisanchara. Bueno, quiere decir que muchas filosofías, mucha gente lee muchas filosofías, esto, aquello, y no sabe cuál es la que tiene que seguir. Aquella o esta o lo que sea. Y eso les crea un gran conflicto en la mente. Entonces, cuanto más simples son las personas, ese amor al Supremo es unidireccional, sin conflictos. Un sendero, caminan, dice, por el sendero con firmeza, sin dudas, sin molestias, sin conflictos intelectuales. El intelecto es incapaz de comprender a Paramapurusha. ¿Cómo puede el intelecto comprender a Paramapurusha si solo es una parte en la creación? La filosofía, que ya la hemos explicado muchas veces, dice la conciencia cósmica es el núcleo. Lo primero que se expresa es la mente cósmica, luego los factores fundamentales, la materia.
Eso es el movimiento de lo sutil a lo burdo. Y luego en la segunda media etapa, en el segundo semicírculo, está Pratisanchara. Pratisanchara quiere decir la evolución de la materia en mente y en todo el mundo desarrollado que vemos. Insectos, animales, plantas, seres, hasta que llegamos a seres humanos. Y luego nos perfeccionamos a través de las prácticas espirituales para nuevamente fundirnos en el núcleo cósmico. Entonces, claro, ¿cómo vamos a poder nosotros que evolucionamos en esta segunda mitad del círculo de la creación, cómo vamos a poder nosotros comprender lo incomprensible que es la conciencia cósmica? Bien. Para que la mente, digamos así, bueno, digamos que la mente se reconvierte nuevamente a partir de los 5 factores fundamentales. Quiere decir que si parte de la conciencia cósmica se transforma, se metamorfosea en el ciclo de la creación y llega a materia, y luego la materia se evoluciona nuevamente, y al ser una cosa creada, el intelecto no puede comprender a su creador, el ser supremo. Las marionetas pueden representar cualquier obra que el maestro quiera que representen, pero no pueden controlar al maestro que las representa. Los títeres no pueden controlar al que los dirige. ¿Qué es el conocimiento? Es la subjetivización del objeto. Dios, al ser la subjetividad última, no puede ser captado por el proceso de pensamiento, que solo puede captar objetos externos y no un estudio superior de subjetividad. Quiere decir que los seres humanos, nuestra mente individual, no puede captar al ser supremo. Es tan sutil, que es imposible captar esa sutilidad que está subjetivamente en lo más profundo de nuestra mente. Tampoco se alcanza a Dios simplemente escuchando muchos discursos espirituales. Algunas personas son aficionadas a asistir a congregaciones espirituales, pero lo que escuchan con un oído sale por el otro en un ángulo de 180 grados y no conduce a la salvación. Sin embargo, con el kirtan, con los mantras universales que uno canta y el recuerdo de Dios, sucede lo contrario. Tanto si se hacen estas cosas con fe y devoción como con enemistad. Los resultados son alentadores. Quiere decir, vamos a contar una pequeña historia para que se comprenda esto. Uno puede realizar a Dios a través del gran amor y la devoción, pero si alguien está enfadado con Dios o siempre encuentra un pero y se siente, hace las prácticas, pero con enemistad, sin amor, aún esa persona puede lograr la autorrealización. El maestro, Sri Siddhartha Murti, cuenta la historia de que en la época de Krishna hubo una batalla, una pelea con su tío. Su tío escuchó una predicción que el octavo hijo de su hermana lo iba a matar a Krishna. Entonces, cada vez que nacía un niño varón, él lo hacía matar. Pero resulta que, bueno, la historia es muy larga. Entonces, cuando Krishna nació, su padre lo llevó a un pequeño pueblito, a Vrindavan, y ahí creció Krishna. Cuando Krishna tuvo 15, 16 años, se fue de ese pueblito nuevamente a donde estaba su tío, el malo.
¿ok? Y hubo una lucha. Y en esa lucha que tuvo con su tío, el que murió en la lucha fue su tío. Pero antes de morir, se dio cuenta y realizó a Krishna y supo que Krishna era la conciencia cósmica en el aspecto físico. Había nacido como en un cuerpo humano, pero realmente era la conciencia cósmica. Entonces, una semana antes de morir, él tenía tanto pánico que veía a Krishna en todas partes. Y en el momento de la muerte realizó a Krishna. Dice, pero esa forma de pensar en Dios como enemigo es, al final se lo realiza igual porque estás pensando continuamente, pero es muy arduo y muy doloroso. Así que el amor es mejor. Aquí lo que dice que la palabra Shraddha se traduce generalmente como fe y devoción. Dice, realmente no tiene equivalente en el idioma inglés. Lo que ustedes consideren como summum bonum de la vida es Shraddha. Lo que nosotros consideramos en nuestra vida como lo máximo, eso es Shraddha. Y cuando ustedes dirigen todas sus facultades y sentimientos hacia la consecución de este objetivo, esto se llama Shraddha. Y el sentimiento asociado a esto se llama Shraddha. Es decir, es una palabra que no tiene realmente traducción en inglés y, por supuesto, menos en castellano. Sin embargo, Shraddha quiere decir eso que para nosotros es lo máximo en la vida. Y como eso es lo máximo que queremos lograr, ese anhelo tan grande, dirigimos todos nuestros sentimientos, todos nuestros esfuerzos, todas nuestras acciones se dirigen para lograr esa meta. Y eso se llama, digamos, Shraddha. Shraddha podría ser una gran determinación, dirigiendo todos nuestros anhelos, todos nuestros impulsos, solo para lograr esa gran meta. Eso se llama Shraddha. Entonces dice, incluso cuando piensan en Dios como un enemigo, están involucrando a Él. Realmente nuestra mente se activa más para pensar en alguien por la ira y el odio que por las propensiones positivas. Cuando tenemos una disputa con alguien, seguimos pensando que la próxima vez que nos encontremos con esa persona, le diremos esto o aquello. Por lo tanto, se alcanzará a Dios tanto si se le ama como si se le odia. Rávana pensaba constantemente en Rama como su enemigo y por eso también alcanzó la salvación a través de sus manos. Pero el mero hecho de escuchar las escrituras o las charlas no va a traer los resultados deseados. Bueno, Rama de la Ramayana es una historia épica, no real, pero con mucha enseñanza. Y Rama representaba a Dios y Rávana era su enemigo. Pero tanto Rávana pensaba constantemente en Rama como su enemigo que al final él también lo realizó. Es el mismo ejemplo que di anteriormente de Krishna y su tío. Muy bien. Hay que recordar otro hecho, que se realiza a Dios solo por aquellos a quienes Él agracia con compasión. Quiere decir que realizamos a Dios solo por la misericordia que Él tiene hacia nosotros. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? La sencillez, el amor, la devoción. Dice, no se debe tener el sentimiento de ahora he hecho tanto, Dios debería derramar su gracia sobre mí. Más bien deberíamos sentir a ti, oh Señor, te corresponde agraciarme o no.
Señor, a ti te corresponde agraciarme o no. Este cuerpo mío funcionará como una máquina hasta que tú me agracies con amor. Como quien dice, a ti te corresponde darme lo que quieras o no darme. A ti te corresponde que tú decidas si me vas a agraciar o no. Yo no tengo derecho a demandar nada, porque yo he hecho tanto, tienes que darme. No. ¿Qué hace la gente cuando va a rezar? Dame, Señor, dame. Están siempre pidiéndole. ¡Qué miseria! ¿Por qué no damos mejor? Hay que dar sin pedir nada. Siempre estamos pidiendo, siempre. Eso no es devoción. Señor, dame esto. Van a rezar solo para pedir, dame esto, dame aquello. Eso no es amor. Por eso dice, si ustedes se sienten orgullosos de sus acciones meritorias, ese orgullo permanecerá al final y no la gracia de Dios. Para él todos son iguales. Para la sociedad las diferencias importan, pero no para Dios. Su gracia llueve sobre todos. Pero si llevan un paraguas de ego en la cabeza, ¿cómo van a empaparse por su gracia? Todo el mundo tiene derecho a entrar en Brahma Loka, la capa o el nivel más sutil de la mente macrocósmica. Este es el derecho de nacimiento de todos. Él es amable con todos en cada momento de la vida de uno. Uno solo tiene que recibir esa bondad eliminando el ego. Quiere decir que si queremos sentir la gracia divina, porque es como una lluvia de gracia y de amor para el bienestar de todos, tenemos que quitarnos el paraguas del ego que llevamos siempre sobre la cabeza. Como cuando llueve, si nos tapamos con el paraguas, no nos mojamos. Y algunos llevamos o llevan el ego, siempre cubriéndolos. Por eso no se empapan de su amor. Por muy pecador que uno sea, en el momento en el que se entrega al Señor, se convierte en un devoto. Su salvación está garantizada. Quiere decir que si en una vida o uno ha sido un gran pecador y se arrepiente y se entrega al Señor, la conciencia cósmica les da igual la salvación. La salvación está garantizada, pero esto no tiene que servir para que conscientemente digamos, voy a hacer todo lo que se me dé la gana y el mal, total, Él me va a, ¿cómo se dice?, a perdonar, pero no es así. Cuando uno hace malas cosas es porque no tiene una conciencia elevada, pero si uno se arrepiente y se entrega al Supremo, Él los va a recibir. La entidad a la que ustedes tratan de llegar, Paramapurusha, es el propio ser más íntimo, o sea, el propio ser interno, que es nuestro ser individual. Allí mismo, al llegar a nuestro ser individual, allí encontramos a Paramapurusha. Su relación con Él, nuestra relación con Él, la relación de ustedes con Él, no es externa para ser definida por los tribunales, las leyes o la sociedad. Es una relación familiar. El deseo en sus mentes de encontrarse con Dios solo nace cuando Él se inclina hacia ustedes. Ese anhelo que nosotros tenemos por Él, de encontrarlo, de realizarlo, es porque Él se ha inclinado hacia nosotros. Quiere decir que ese anhelo de encuentro y de amor es mutuo, ¿ok? No es unilateral, es en dos direcciones. Él se inclina hacia ustedes. Es el resultado de su deseo de encontrarse con ustedes. O sea que el resultado de su deseo
de encontrarnos a nosotros es que hace que ese anhelo por Él se incremente y nazca en nosotros. Su encuentro con Él no es un asunto unilateral, es algo mutuo. Ustedes caminan un paso hacia Él y Él vendrá 20 pasos hacia ustedes. Cuando un bebé comienza a caminar, el padre primero le pide y lo incita a caminar un poco. Intenta a caminar, pero se cae. Entonces el padre avanza y lo levanta sobre su regazo. Dios hace lo mismo. Hagan el más mínimo esfuerzo y Él los levantará y los pondrá en su regazo. La relación de ustedes con Dios es personal. Nadie puede cortar esta relación, nadie puede interferir. Es parte del ser, es el derecho de nacimiento de todos. O sea que la relación con el Señor es directa, chicos. Nadie puede decir, tú eres un desgraciado, eres un pecador, fuera de aquí. No, nadie puede decir. El perdón viene directamente de la conciencia cósmica en el momento en que nosotros caemos a sus pies, nos rendimos, nos entregamos, admitimos nuestros errores. Siempre va a perdonar. No necesito que alguien interfiera para perdonarme, porque la relación es directa. Esto se dio el 21 de enero de 1971 por la noche en Ranchi, en la India. Y se titula Vuestra relación personal con Dios.